Si usted luego quisiera tener una copia de lo que se está hablando, solamente déjenos saber, porque es importante que usted también tenga este material. Para el fin de semana estaría listo. Lo puede procurar en difusión y se le va a entregar. Al final de este tiempo, también le vamos a entregar un folleto de un autor, se llama Los judaizantes del siglo XXI, que también tiene mucha información. Hay mucho más información publicada, principalmente de personas que están haciendo mucho daño a la iglesia cristiana con sus enseñanzas. Vamos a hablar ahora, he puesto por título, Somos bendecidos en Cristo. Comprender el nivel de bendición que tenemos nosotros, los que estamos en Cristo. Y vamos a comenzar en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: hermanos, hablando Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Qué triste esto. Pablo está hablando ahora de que los israelitas, ellos están buscando por medio de su propia justicia ser aceptos delante de Dios. Escuche bien. Ellos están procurando por su propia justicia tratar de cumplir todas las ordenanzas que Dios tiene en su palabra. No pueden. Y dice, qué pena. Y Él desea que ellos entiendan el valor del sacrificio de Cristo. No lo reciben y siguen allí tratando de ser justos por su propia justicia. Y dice, en lugar de la justicia de Dios, dice el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque por causa de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el fin, dice, el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree en Cristo. Por eso es que debemos entender que Jesucristo cumplió con todas las demandas que el Padre exigía y que Él se convierte en nuestra justicia. Jehová Tsidkenu, Jesús Tsidkenu, nuestra justicia. Él es aquel que fue perfecto y nosotros nos escondemos en Él y Dios dice, ustedes son perfectos también. Él es nuestra justicia. Dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y aquí empieza a hablar la palabra de que toda persona que confiese al Señor tendrá salvación. Voy a saltar al versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Verso 12, porque no hay diferencia, dice, entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La Biblia repite una y otra vez, no hay diferencia. Son seres humanos, igual que ustedes son seres humanos. Sí, pero son los del pacto. Sí, pero Cristo Jesús murió para que nosotros también participemos de este pacto por medio de su sangre, que es el pacto último que Dios iba a hacer con la humanidad. Dice aquí, no hay diferencia. Ahora, vaya al libro de Efesios, capítulo 2, vamos a hablar algo allí. Efesios 2, es tremendo esta parte ahora. Desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Recuerde lo que estamos leyendo. Cristo es nuestra justicia. No podemos tratar de ganarnos el favor de Dios con nuestra propia justicia, sino buscar la justicia de Dios que es hecha por medio de Cristo. Efesios 2:11 nos dice a nosotros, los que no hemos nacido de vientre judío. Bueno, que mi hermano Jorge me recordaba que les diga de nuevo que un judío no es el que es hijo de padre judío solamente, sino que tiene que ser de madre judía. Es del vientre que tiene que salir. ¿Okay? No vale alguien que el papá es judío y la mamá es de otro país. No vale. Griega, no cuenta. Tiene que ser que la mamá sea. Y dice aquí ahora el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ellos, los que fueron circuncidados al 8º día, estos incircuncisos. Ok. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo está diciéndonos aquí que aquellos que nos llamaban incircuncisos, porque estábamos sin Dios, ajenos a toda promesa, no conocíamos nada, ni esperanza teníamos en el mundo, por medio de la sangre de Cristo, porque Él la derramó, ahora nosotros hemos sido acercados a Dios. Y dice el versículo 14, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando, dice, la pared intermedia de separación. Antes había una separación, judíos, gentiles. No, ya esa pared no va. Ahora es uno. Ahí están metidos los dos. Aboliendo, quitando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Los judíos siempre se han considerado el pueblo de Dios. Y los gentiles no sirven. Viene Cristo ahora y muere y derrama su sangre. Dice, para Cristo Jesús ya no hay ni gentil ni judío, es uno. Lo importante es que crean en Él. Dice, de los dos pueblos, el judío y el gentil quitó la separación y los ha unido. Y ahora ha hecho un solo cuerpo, un solo pueblo, dice aquí.
aboliendo en su carne las enemistades. Luego dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Los judaizantes dicen que existe el pueblo de Dios y los otros que serán parte del pueblo de Dios. Falso. El pueblo de Dios es la iglesia de Dios, sea judío o sea griego. Y la iglesia de Cristo son los que creen en Él, que Él es el que tenía que venir a pagar el precio por los pecados de la humanidad. De donde sea que tú has venido, si tú crees en el Señor Jesucristo, la Biblia dice, eres salvo, eres salva. Eso dice la palabra. Tú eres de Dios. Aleluya. Cristo, en el momento que tú crees en Él, ya te cobija bajo el pacto nuevo, que es el que Dios está hoy en día manteniendo como válido. Dice más el verso 16. Voy a leer hasta el 19. Y mediante la cruz, Cristo Jesús, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz murieron las enemistades entre judíos y gentiles. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso somos tú y yo hoy en día, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. No dice miembros del pueblo judío, miembros de la familia de Dios. Miembros de los que son hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, miembros del pueblo de Dios. Eso somos hoy en día. Hay un solo pueblo que Dios considera su pueblo, aquellos que creen y han recibido la gracia por medio de su Hijo. Es el único pueblo, sea judío o sea gentil. Voy a saltar al capítulo 3, verso 3. Dice Pablo, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí está el misterio, el verso 6. Que los gentiles, dice, son coherederos y miembros, dice, del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Repito ese versículo. Esto es una revelación que Dios le dio a Pablo. No está escrito ni en la Torá ni en ningún lado. Está escrito, vino a Pablo como apóstol elegido por Dios para ir a los gentiles. Y Pablo recibió de Dios que los gentiles, por medio de Cristo, son coherederos, al igual que los judíos, por medio de Cristo, también heredarán las cosas que son de Dios y las promesas. Somos coherederos, somos miembros del mismo cuerpo de Cristo y somos, dice, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. El judío mesiánico no es mejor que tú, ni tú eres mejor que el judío mesiánico. Somos iguales. No consideremos que porque tengan barba larga, y si tú te afeitas también. Si tu corazón está recto con Dios, eso es lo que Dios está mirando.
Y si tú estás confiando en Cristo Jesús, eso es lo que Dios está buscando. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vaya al libro de Colosenses, por favor, capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 10. Créame, cuando uno conoce esto, respeta, entiendes la diferencia, pero no te dejas mover tan fácil. Colosenses 2, 8, voy a leer hasta el 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, ¿y vosotros estáis faltos? Completos. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No tiene idea el alcance de esa expresión de Pablo. Oh, necesitas guardar. ¿Para qué? Para que estés completo. Te tengo una buena noticia. Ya estoy completo. Pero necesitas. ¿Para qué? ¿Para qué? No, ya estoy completo. Sí, estamos completos. No nos falta nada. Todo lo que podemos tener ya lo tenemos en Cristo. Todo. Escúchalo, todo. Tú no necesitas más que a Cristo para poder estar bien con Dios. Estamos completos en Él. Eso dice la palabra. Verso 11. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo que decíamos hace un rato. Cristo se sometió a la ley, Cristo fue circuncidado y en su circuncisión tú y yo hemos sido circuncidados, dice la palabra. Por lo tanto ya no necesitamos porque ya Él fue y Él lo hizo por nosotros, dice la Biblia. Dice el verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo, con el triunfo que tuvo en la cruz del Calvario, ya, como vemos aquí, derrotó toda potestad, toda autoridad en contra. Jesucristo cumplió perfectamente las demandas del Padre y dice aquí que las deudas que teníamos, las cosas que eran contrarias, que no nos dejaban acercar a Dios, las quitó. Las clavó en la cruz del Calvario. Las clavó en la cruz del Calvario. Déjeme explicarle qué es lo que significa. Cuando una persona era ejecutada, normalmente se le ponía el delito por lo cual fue ejecutado. Escucha bien. Si hoy a algún asesino lo condenan, digamos, a la silla eléctrica o a una inyección, debiera haber algo que diga por qué lo están matando. ¿Qué hizo que mereció la muerte? Porque si no sería una injusticia, un asesinato. Pero ellos ponen, él está siendo ejecutado porque, y ahí declaran los hechos. Esa es la cosa contraria. Eso es lo que ocasionó la muerte. Bien, nosotros hemos hecho muchas cosas
que nos hacen merecedoras de la muerte. Y esas cosas están escritas. Y la condena ha sido dada, reo de muerte. Ay, voy a morir. No, ahora viene Cristo, coge eso que te declara culpable y se lo lleva a la cruz y lo clava en la cruz y dice, he muerto, él murió o ella murió. Yo he muerto por él y por ella. Ellos no tienen que morir. Yo morí por esos pecados que ellos cometieron. Por eso dice, clavó en la cruz, fue clavado el motivo de la muerte que él sufrió allí. Dice, todo aquello que nos era contrario, dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es tremendo. Robaste, fornicaste, hiciste. Vienes a Cristo, es como que Cristo, todo lo que hiciste te hace culpable. Sí, Señor. Ok, yo cojo todos esos papeles de culpabilidad que el juez dijo culpable, yo lo quito de en medio, me lo llevo a la cruz y es clavado. Y cuando te van a buscar para matarte, no hay nada, no debe nada. El récord está en blanco, está limpio. ¿Qué pasó? Que ya otro pagó toda la deuda. Eso dice la palabra. Eso es Cristo. Nosotros en Él hemos recibido esa gran bendición. Más, dice el verso 16 y el 17. Por tanto, ese por tanto, ¿qué significará? Como consecuencia, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Qué más dice? Dice, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ni comida, ni bebida, ni días de fiesta, ni fiestas, ni días de reposo. Nada de eso. ¿Y por qué no guardas? Porque no quiero, no es necesario. Sí, pero mira que aquellos, allá ellos, yo estoy bien. No necesito y no me tiene que juzgar nadie. Dice aquí la palabra, por lo tanto, como ya Cristo Jesús quitó todo lo que para ti era negativo, no tienes que guardar nada. Nadie te tiene que juzgar, pero ¿por qué no celebran tal fiesta? No tengo que celebrarla. Sí la celebran. No tengo que celebrar. Nadie. Ahora, yo les voy a hablar de otros judaizantes en el primer siglo del cristianismo que nos narra la palabra. Y vamos a ver allí, vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 15. Hechos 15. Tremenda situación ha pasado aquí, porque Pablo está desarrollando un ministerio entre gentiles. Está entrando a hogares de gentiles. Está hablando con gentiles. Está comiendo con gentiles. Y todos con gentiles. Pero Pablo es tremendo judío. ¿Qué hace Pablo metido entre gentiles? Muchos problemas le está ocasionando. Y sí están creyendo en Cristo. Ahora vienen los judaizantes de aquel tiempo a querer establecer normas a los gentiles. Vamos a ver. Hechos 15, versículo 1 y el versículo 2. Mire lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos gentiles, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cómo? ¿Qué es eso de circuncidar? Es un gentil que nunca sabe nada de ley ni nada y cree en Cristo. Y ahora viene otro. ¿Tú crees en Cristo? Sí, gloria a Dios. ¿Y tú crees que eres salvo? Sí, amén. ¿Ya te circuncidaste? ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es circuncidarse? Te tienes que cortar para que puedas ser parte de la promesa
y del pacto con Abraham. Si no, no podrá ser parte del cuerpo de Cristo. Oh, Pablo no me dijo eso. Sí, tienes que hacerlo. Ellos venían diciéndole a las personas que se convertían entre los gentiles que se circuncidaran. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda de romper ventanas, me imagino, puertas y sacudir la tierra, dice, no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, de los judaizantes, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Tremendo, tremenda discusión. Pablo está predicando a los gentiles y se están salvando los gentiles. Y vienen aquellos, a ver, requisito 1, 2, 3, no es salvo. Pablo, ¿cómo que no es salvo? ¿Usted recibió revelación o yo? Tú habrás recibido lo que sea, pero tienen que circuncidarse. Tremendo problema. Y luego vayamos a Jerusalén. Ellos que nos digan cuál es la verdad. Y ahí se reúnen en Jerusalén, lo que llaman el primer concilio en Jerusalén. Voy a saltar al verso 5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario, ¿qué dice? Circuncidarles y que guarden, dice la ley de Moisés. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dicen los fariseos a los gentiles que han creído en Cristo. Dice el verso 6 hasta el 11, y ahora comienza Pedro y recuerda cuando él fue enviado por el Espíritu a la casa de Cornelio. No voy a leer esa porción, se lo voy solamente a recordar. Y Pedro explica que Dios le mandó que vaya a la casa de un gentil. Y que cuando le estaba explicando, el Espíritu Santo vino sobre los gentiles de igual manera que vino sobre los judíos el día de Pentecostés. Y Pedro explica, a mí me ocurrió esto. Y Dios me dijo, dice Pedro, ve, yo soy el que los mando, ve con ellos. Si Dios fue que dijo esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, más abajo, voy a ir al verso 19 y el 20. Ahora se levanta Jacobo, el hermano del Señor, que era uno de los principales guías, dirigentes entre los apóstoles. Y él comienza a hablar y luego llega al verso 19. Él dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esto es muy importante. No se inquiete, sino que se les escriba que se aparten ¿de qué? Contaminaciones de ídolos, ¿de qué más dice? De fornicación, de ahogado y de sangre. Que se abstengan de eso. Oh, ¿cómo así? Pedro tuvo una experiencia. Pablo está predicando según la revelación que ha recibido. Ahora Jacobo dice, los gentiles que se convierten no tienen que guardar todo lo que nosotros estamos guardando. No. Solamente esas 4 cosas pidamos de ellos. Que no se contaminen con ídolos. Lo que se ofrece a un ídolo, dice la palabra, se ofrece a los demonios. No se contaminen con eso. No estén haciendo fornicación. Tengan el sexo en el nivel que Dios lo ha dado y lo ha creado. No tomen el sexo a la ligera. Fornicar es tener sexo con cualquiera sin estar casado. Personas que adulteran estando casados y ahora se van haciendo con otra persona. No. Absténganse de eso. Ustedes son de Cristo,
ni ídolos, ni fornicación. Pero algo más, ni ahogado, ni sangre. ¿Cómo? La Biblia dice que no comas un animal ahogado, con su sangre adentro murió. No lo comas. Y no comas sangre. Olvídese de la morcilla y el relleno. No, eso no va con el cristiano. Dice, no lo comas. ¿Qué dice la palabra? Verso 24. Dice, por cuanto hemos oído, acordaron eso. Los apóstoles y los ancianos en Jerusalén acordaron, sí, así será. Mandaron representantes de ellos a los lugares donde habían convertidos de los gentiles a Cristo. Dice el verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Ya. ¿Dónde quedaron los judaizantes? Con la cabeza así. ¿Por qué? Porque no es necesario. Hoy en día hay personas que le están diciendo a la iglesia cristiana que es necesario guardar un sinnúmero de reglas y de normas y de leyes y de días y de fiestas. No. La Biblia dice que el Espíritu Santo, junto con todos los apóstoles, acordaron que eso es lo único necesario para toda persona que no nace de vientre judía, ser salvo por la gracia de Dios, por medio de Cristo. Eso es lo único. Los que le ponen algo extra, usted le dice, gracias, no lo necesito. Pero mira que todos lo hacen, yo no. Porque tú sabes qué es lo necesario. Y voy a ir al capítulo 16, los versículos 4 y 5. Entonces dice, y al pasar por las ciudades, Pablo y Bernabé, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que se olviden de ellas, para que las guarden. Donde quiera que Pablo iba, a todo gentil le decía, esto tiene que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque vino de Jerusalén, hermano. Hágalo, eso es una orden. Usted tiene que guardar esas 4 cosas que fue dicho. Y ahí se las entregaba a todos para que las guardasen. Y dice el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bien, estamos observando hasta aquí lo que Dios dice que nosotros, los que somos gentiles de nacimiento, en otras palabras, que no nacimos de vientre judío, y ojo con aquellos que identifican la palabra gentil con la palabra perro, no somos perros, somos seres humanos que no nacimos de vientre judío. Dice la Biblia, esas son las cosas necesarias cuando recibimos la gracia de Dios, creemos en Cristo y somos salvos, según leíamos en el libro de Romanos. Pero, ¿cree usted que esos fariseos y esos judaizantes se detuvieron con esto? No, ellos siguieron haciendo su trabajo. No creo
yo creo que tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tenemos que decirle que lo hagan. Tremendo problema. Vaya por favor al libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a ver algo allí. Verso 6. Pablo está visitando iglesias, países. Él no está pastoreando una obra para ver cuando alguien entró con una doctrina rara, lo detiene. No, él enseña y se va. Y él espera que la gente entiendan y cumplan las enseñanzas. Gálatas 1:6. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y los gálatas creían que los que venían diciendo otras cosas, ellos tenían razón. Y se habían alejado rápidamente de lo que Pablo les estaba enseñando. Y Pablo dice, estoy maravillado, estoy sorprendido. ¿Cómo pudo ser posible esto? Vaya al capítulo 3, por favor. Verso 1. Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Dios mío. Pablo está diciéndole a los Gálatas, ellos se dejaron fascinar. ¿Qué significa fascinar? Embelezar. Alguien viene y les roba el corazón a uno. Es tan lindo como habla. Uy, parece un ángel que bajó del cielo. Y están así. Y los envuelven en esas palabras y los llevan con lo que le dicen y los apartan de la verdad que Pablo les ha enseñado. Tienen que guardar la ley. Sí, la vamos a guardar. Un momentito. ¿Ustedes recibieron al Espíritu de Dios porque han guardado ley? Ustedes son gentiles. ¿Qué ley han guardado? No. ¿Porque oyeron con fe? Sí. Entonces, empezaron por lo espiritual, ¿van a acabar por lo carnal? Verso 6. Mire lo que él dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quién? A los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, por la fe, no por las obras de la ley, por la fe es que somos bendecidos por Dios por medio de Cristo. Por la fe, porque creemos que la obra de Jesús fue válida para cubrirnos a nosotros también. Lo creemos. Creemos que la sangre que Jesús derramó es suficiente para limpiar todas mis maldades y mis pecados. Yo lo creo. Y si tú lo crees, dice, por esa fe que tienes, Dios te hace partícipe de las promesas de Abraham. Por esa fe que tienes. Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice la palabra. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley
ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. En otras palabras, los que tratan de vivir por la ley no están viviendo por la fe. Se contradice, no son lo mismo. La ley dice, cumple todo y vivirás. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. ¿Tienes fe? Es justo, vivirás. Aquellos dicen, cumples la ley, eres justo, vivirás. Son diferentes. Tú eliges. ¿Tú quieres someterte a todos los preceptos que hay para los judíos? ¿O tú quieres decir, yo prefiero vivir en la gracia de Dios, en el descanso de Dios, en ese reposo, sin esas cargas de la ley que nadie puede cumplir? Y yo quiero seguir entonces dándole gracias a Dios que me ha permitido llegar a Él sin tener que pasar todas esas cosas que los otros pasaron tratando de guardar la ley. Esa es la gracia. Dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Acuérdese, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Voy a volver a leer ese versículo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A ti y a mí, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe. Cristo murió para que tú y yo, siendo gentiles, no judíos de nacimiento, para que tú y yo, por medio de la fe, pudiéramos tener al Espíritu Santo. Cristo murió para eso, para que esa promesa llegara a nosotros, el don del Espíritu. No lo olvides. Vaya al verso 25, que Pablo empieza a hablar de por qué vino la ley y después vino la fe. Dice, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ves? Si tú estás en Cristo, tú eres hijo o hija de Dios. Tú no necesitas guardar la ley para ser hijo o hija de Dios. ¿Dónde estás hoy en día? ¿Qué mantiene tu corazón en paz con Dios? ¿Qué crees? ¿Crees lo que dice la palabra, que eres hijo de Dios solo por la fe en Cristo? ¿O crees que eres hijo de Dios si eres circuncidado, si guardas toda la ley, si te sometes a esos preceptos que fueron dados? La ley que estamos hablando no son los 10 mandamientos, son cosas diferentes. Estamos hablando de todas las ordenanzas que Dios le dio a Moisés para que guardara el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos, eso es inviolable, esa es la ley que está en el corazón de todos nosotros. Pero nosotros debemos tener muy claro esto, somos hijos de Dios por causa de que Cristo murió por nosotros y lo aceptamos a Él. Dice, ustedes, versículo 26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Amén. Capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice Pablo, verso 2, he aquí, yo Pablo,
os digo que si ustedes se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿De Cristo os desligasteis? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Sí se cae de la gracia. ¿Sabes qué quieren los judaizantes? Que caigas de la gracia y que te esclavices como están aquellos esclavizados, los que no han recibido el favor de Cristo. Eso quieren. Una persona que se circuncida cayó de la gracia, porque tú viniste a Cristo y al favor de Dios, no porque hiciste eso antes, sino porque recibiste la circuncisión por medio de Cristo. Tú no tenías que hacértela, pero te dejaste engañar. Alguien te dijo que sí, que era necesario, y no lees, y no investigas. ¿Qué dijeron los apóstoles y los ancianos en Jerusalén? Dijeron que no era necesario. ¿Y por qué ahora tú dices que sí? ¿Por qué le creíste a esa persona que vino a ti? Hermano, conozcamos la palabra. Si leemos y entendemos la palabra, no nos vamos a dejar engañar. No necesitamos ser circuncidados para estar bien con Dios. No necesitamos guardar toda la ley para estar bien con Dios. No lo necesitamos. No queremos caer de la gracia. Dice el versículo 7, voy a saltar. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tú crees un poquito, ese poquito te va a hacer daño. Un poquito dañado te va a acabar. Recuerdo en días pasados, algunos que estaban en una reunión aquí, les decía de una Biblia que me presentaron, que es muy linda, muy chévere, tremendo diseño por fuera, era la Reina Valera del 60, tenía muchos estudios buenos, pero en un punto tenía un veneno terrible al espíritu, que mataba a cualquier persona espiritualmente. Y yo, mira lo que está metido aquí en una Biblia. Hicieron comentarios marginales. Eso es para votar. O arrancas esa página y sigue con la Biblia, o bota todo, porque eso te va a contaminar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tengamos cuidado, seamos celosos con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Aleluya. Aleluya. Mire lo que dice Pablo, Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Verso 15. Porque en Cristo Jesús, ¿qué dice? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, dice, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, que dice lo que vale es una nueva creación. Eso sí vale. Asegúrate que has nacido de nuevo. Asegúrate que cumples con los requisitos de Dios de creer en el sacrificio de Jesús. Asegúrate de esto. Yo voy a terminar esta parte en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2,
versículo 9 y el versículo 10. Pedro nos dice aquí, primera de Pedro 2:9, mas vosotros, ¿a quién le estará él hablando? ¿A los judíos? Ya verás. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, aquí está, ¿a quién le está hablando? Que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro dice, ustedes, gentiles, creyentes en Cristo Jesús, son un pueblo escogido. Es una nación santa. Es un real sacerdocio. Ustedes han sido escogidos por Dios para que vayan al mundo y anuncien las virtudes de Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que hacer esto. Nosotros no podemos dejar que venga alguien a tratar de amancillar el nombre de Cristo, de hacernos ver que no es válido, que no es así, que es de la otra manera. Hágame un favor grande. Yo respeto mucho a mi Salvador y Creador, y yo su nombre lo considero nombre santo. Así es que vamos a respetarnos. Tenemos que anunciar las virtudes de Cristo Jesús, que fue aquel que nos llamó de las tinieblas. Por medio de Él nosotros no estamos en el mundo más. Por causa de Jesucristo nosotros tenemos vida. Nosotros hemos cambiado nuestra manera de pensar, de vivir. Nuestros valores son otros. ¿Por qué? Porque lo hemos seguido a Él. Y su Espíritu ha venido a nosotros. Y el Espíritu, que es la promesa, la tenemos. Y el Espíritu nos enseña ahora a vivir correctamente. Ahora somos judíos verdaderos, pero de corazón. No porque me marcaron allí el prepucio, no porque nací de algún vientre específico, sino porque creo en el Hijo de Dios. Por eso es que soy quien soy. Eso es lo que dice la palabra. Aleluya. Aleluya. Verso 9 hemos leído, Pedro dice, vosotros sois linaje escogido. ¿Cuál fue tu padre, tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y Jesucristo. Con Él es todo lo que necesito. Más nada, no necesito. Estoy completo en Él. Completo en Él. Déjeme decirle algo. Los judaizantes se acercan con una carita muy limpia. A mí ya me hicieron una, por los 90, al final de los 90. Viene alguien, está predicando, vino 2 veces. La primera vez vino, era un evangelista, tremendo, predicando guerra espiritual. A los 2 años me llama, mira, voy a Nueva York y me gustaría, sí, estoy predicando guerra espiritual. Saquemos un espacio. Predicó guerra espiritual. Y yo lo observaba. La primera vez vino normal y la segunda vez vino con talí, con kipá, con cosas así. ¿Y qué pasó, hermano? No, usted sabe. Y yo, ¿qué traerá este hombre hoy? Y estoy observando y lo que hablaba, pues no fue mucho, pero me dio un golazo. ¡Puh! De esos que uno le llama de olimpiadas. Porque, un olímpico, porque por fuera estaba vendiendo unos videos y la gente salía y se llevaba los videos y en los videos tenía una bomba, hermano, que usted no tiene idea, que Jesucristo, que esa palabra, él decía, el nombre de Jesús es como una pistolita de agua que quiere matar a nadie. Eso no sirve. Empezaba a ofender a los cristianos, a los pastores. No, ay Dios. Imagínense, hoy en día, y yo sé que en esta iglesia, en otras iglesias, se han metido muchas creencias raras, pero lo que dice la palabra es que tú no necesitas de eso.
Tú necesitas afianzarte en aquel que te ha llamado, que te ha dado un linaje precioso. Tú no eres del linaje en la carne y en la sangre de Abraham. Tú vienes directamente de Dios. Dice la Biblia que los que creen en el Hijo de Dios, Dios les hace ser sus hijos. No por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Ese es el linaje. Tú eres del linaje real, pero no de un real de la tierra, del Rey de la Gloria. Tú procedes directamente. Aleluya. Aleluya. He hecho investigaciones. Yo voy a evitar nombres por cuestión de ética. Pero hay un judaizante que dice que no lo es, pero sí lo es, que ha sido investigado grandemente. Yo tengo mucha información de una persona que está aquí en Queens. Mucha información. Supe que él no es judío. Judío, ¿quién es el judío? Que nació. Este era un pastor bautista que luego se convirtió al judaísmo y ahora se quiere hacer pasar el judío de judíos y el maestro de todos, y que todo eso no sirve y empieza a voltear cosas sin ningún tipo. Ha hecho una traducción rara que ofende, que se ha ido más allá de la traducción de los testigos de Jehová en cuanto a la persona de Jesucristo. Y sin embargo, muchos lo escuchan porque se dejan fascinar. Tenga cuidado, es su alma, es su salvación la que está en juego. Usted tiene que reconocer que usted está en Cristo, y si está en Cristo está completo, completa. Usted no necesita maestros raros que vengan por ahí a enseñarle cosas. Usted necesita estar afianzada en lo que dice la palabra. Tenga cuidado. De verdad les digo, de todo corazón, tenga cuidado. La Biblia es muy clara en lo que Dios espera de nosotros los gentiles. Pablo tenía muy claro también el entendimiento en la manera de vivir de un judío a la manera de vivir de un gentil. Un judío, correcto, desde pequeñito le van enseñando el temor de Dios. Desde pequeñito. Un gentil, haga lo que quiera, hermano, disfrute su vida, que para eso usted es este mundo. Y lo dejan vivir como chivos sin ley. Nada los detiene. Ajenos de Dios, sin temor de Dios. Ahora, tremenda tarea de Pablo. Estos que no conocen a Dios tienen que entender quién es Dios. No pueden venir a Cristo y seguir viviendo como vivían. No, tremenda tarea. Pablo, con el Espíritu de Dios, ahora a moldear a los gentiles para que vivan conforme a la voluntad de Dios. Los judíos ya saben. Por eso es que solo tienen que recibir al Mesías y seguir viviendo. Los gentiles no, ahora hay que enseñarles. Usted lee las epístolas de Pablo y es una enseñanza a los gentiles. Antes vivían, ya no. Antes eran gentiles, ya no. Antes estaban en tinieblas, ya no. Desvístanse del viejo hombre, ahora vístanse de Cristo. Enseñar, enseñar, enseñar. ¿Qué tenemos que hacer los gentiles? Aprender a vivir correctamente, porque no sabíamos. Romanos 12 dice que nosotros debemos quitar el entendimiento viejo y permitir que sea renovado por medio de la palabra. Y el Espíritu de Dios va a renovarnos el entendimiento para que podamos conocer y hacer la voluntad de Dios. Eso tenemos que hacerlo tú y yo. Pablo es muy claro y me alegro que Dios usó a este hombre que sabía demasiado de la cultura judía. Judío de judíos, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, un celo extremo por el judaísmo tenía. Y Dios lo usó a él para decirle: ahora quiero que me enseñes a los que no son. Imagínense, nosotros debemos vivir agradecidos a Dios por lo que Dios nos ha entregado. Nos ha dado su gracia
y no nos ha demandado lo que había demandado a los que estaban bajo el pacto de Moisés. Su gracia. Qué bueno es que Jesús vino, cumplió todo y ahora Dios nos permite cobijarnos en Cristo y vivir agradables a Dios sin cumplir todas esas demandas. Más de 600. Es terrible eso. No se deje engañar, hermano, hermana. Cuando usted ve a una persona engañadora, muéstrele la palabra, aunque van a tratar de voltearle la palabra. Y van a decir, no uses, hablemos de este librito. No me hables de ningún librito. Vamos a esta palabra. Y allí está. Pero mírele con compasión. Mírele con amor. Dice la Biblia que los que se extravían, nosotros tenemos que hablarles con mansedumbre, con amor y orarle, Dios, ábrele los ojos. Está haciendo daño, sí, Padre, pero mejor que haga el bien, ábrele los ojos. Lo hizo con Pablo. Pablo estaba haciendo daño, Pablo perseguía, Dios le abrió los ojos y ahora Pablo fue usado para el bien. Podemos orar por todos esos que con un corazón quizás sincero creen que están ahora en la verdad, pero no están en la verdad. Dios, enséñales, ayúdales a entender. Y aquellas personas que son judías de verdad, oremos por ellos y aprendamos a ministrarle el evangelio. Y no a convertirlos al cristianismo, más bien que acepten a Jesucristo como el Mesías y que sigan viviendo, pero que sepan que ya el Mesías vino. Y ayudemos a que ese pueblo pueda conocer la salvación también, para que sea parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno y no tiene barreras de raza, no tiene barreras de género, de nada de esto. Es uno. Amén. Vamos a terminar aquí y vamos a orar. Vamos a tener un momento de preguntas.